Hola, hola amigos y amigas de Fundavi Podcast, donde transformamos vidas en cada conversación. El día de hoy tenemos un invitado bastante especial. Acá tenemos a Elías Gondi, quien es un músico y cantautor costarricense, pero que vive en Barcelona. Entonces hoy lo tenemos acá para hacerle muchísimas preguntas y para sacar muchísima información, tanto de su vida personal y de su trayectoria artística, como de la vida en España, con una condición visual que ya vamos a entender dentro de poco. Elías, contanos, si tuvieras que presentarte solito, ¿qué nos dirías? Hola Diana, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación, encantado de estar aquí con vos y con toda la gente que nos escucha y nos ve. ¿Cuál era la pregunta, perdón? Vamos a ver, queríamos como que vos solito nos contés quién es Elías. Yo soy alguien más que está en este planeta tratando de ser feliz, tratando de vivir y tratando de pasársela bien. Yo la paso muy bien cuando hago música, la paso muy bien cuando hago canciones, cuando canto, cuando estoy con amigos, cuando estoy con gente agradable como vos, cuando puedo de verdad tener tiempo para disfrutar, para contemplar. Me cuesta mucho decir quién soy yo. De hecho, tengo una canción que se llama No sé quién soy. Ah, ok. yo creo que somos un montón de cosas y al mismo tiempo no somos nada. O sea, es muy complicado, pero me gusta pasarla bien, me gusta estar tranquilo y trato siempre de estar tranquilo, sea cual sea la actividad que esté haciendo. Qué bonito mensaje, ¿verdad? Empezamos bastante bien, un mensaje lleno de paz. Elías, cuando uno conversa con un músico o con un artista en general, siempre tienen como una vibra bastante particular, ¿verdad? Contanos cómo empezó tu camino con la música, cuándo fue que descubriste ese amor que te da tanta paz y que disfrutas tanto. Mira, yo me imagino que si le preguntan a Brian Ruiz que cómo se dio cuenta que le gustaba el fútbol, yo creo que él no sabría decir cuándo fue la primera vez que pateó una bola. Probablemente. Yo creo que conmigo pasa lo mismo porque imagínate que mi mamá me cuenta que cuando yo apenas sabía hablar, me paraba en el portón de la casa y empezaba a cantar el himno nacional. Oh, cosita. Entonces jugaba de que era cantante, me paraba en la cama con un cepillo de esos de peinarse en la mano. Uh-huh. Y o sea, ya lo tenía ahí como muy, muy bien puesto, la pasión, las ganas de cantar, de hacer esto. Yo no recuerdo exactamente, de verdad te lo digo, sin afán de sonar romántico ni nada, de verdad no recuerdo el momento en que yo hice clic. Yo solamente crecí sabiendo que la música era lo que me gustaba. Es genético, entonces ya venía con vos desde que naciste seguramente. Sí, bueno, probablemente. Y todo esto de que muchos hicimos en aquel tiempo, de que nos gustaba sentarnos a escuchar la radio y a grabar las canciones con un cassette y sacábamos un montón de tiempo para esto. O sea, siempre estuvo conmigo la música en todo momento. ¿Qué significa para vos la música? Nada, pues es parte de mi vida, simplemente es parte de mi vida. Yo creo que todos los seres humanos tenemos algo que nos hace conectar con la vida y con la esencia. En mi caso es esto. En el caso de otra gente puede ser el deporte, puede ser las manualidades, puede ser, no sé, la lectura, qué sé yo, cualquier cosa. A mí lo que me conecta conmigo mismo es la música y representa ese estado de conexión, yo creo. ¿Qué te inspira? ¿Qué me inspira? ¿Para qué? Para crear música. Para crear música. Bueno, yo lo que hago son canciones. La canción es una mezcla entre música y literatura. Es letra y música. Para hacer la letra de una canción, bueno, yo me puedo inspirar en situaciones mías, en cuestiones autobiográficas, pero también, vamos a ver, tampoco necesariamente me voy a meter en cosas autobiográficas. A veces puedo simplemente crear algo de ficción, meterme en la piel de, no sé, de cualquier otra persona y tratar de sentir lo que esa persona puede estar viviendo y no sé, yo me considero una persona, sin ser cursi, me considero una persona sumamente romántica. Me gusta siempre buscarle esa parte de profundidad a cada cosa. Y si tengo que hacer una canción de la botella vacía que está sobre la mesa, trato de hacer un poema sobre eso. Esa va a ser una botella especial, entonces. Ya es una botella entre todas las botellas. Uh-huh. No, sí, se siente el arte aquí en esta conversación. No, y es muy lindo cuando uno conoce y uno conversa con gente que siente tanto carisma por lo que hace.
porque a la gente se le nota, ¿verdad? Yo creo que en cualquier profesión que uno tenga, a uno se le nota si a uno le gusta y si uno pone corazón en lo que hace. Claro. Elías, quería preguntarte si dentro de tu trayectoria o tu amor por la música, la condición visual con la que vivís te ha en algún momento afectado o influido, digamos, para bien o para mal. ¿Cómo se han llevado tu pasión por la música y la condición visual con la que vos vivís? Bueno, por un lado, la música es un arte auditivo. La música es un arte para los oídos, en principio, en esencia. Ya después fuimos metiéndole estímulos visuales a la música, pero en esencia la música es para los oídos. Entonces yo creo que por ahí he tenido una ventaja en el sentido de que estoy más consciente del mundo sonoro que de cualquier otro mundo. Entonces por ahí la concentración es grande a la hora de hacer música. Por otra parte, digamos, cuando yo estaba pequeño, yo aprendí a leer música. Tenía más o menos unos 9, 10 años y yo tengo una enfermedad, bueno, un padecimiento que se llama retinosis pigmentaria, muy conocido en nuestro país, Costa Rica. Y yo a los 9 años tenía una vista mucho más funcional que la que tengo ahora. Entonces yo leía la partitura cuando estudiaba música, cuando yo empecé estudiando saxofón y leía la partitura con mi vista, pero era una partitura ampliada y estaba sentado al puro sol. ¿Ya? Entonces ya por ahí ya era diferente mi interacción con la parte visual de la música con respecto a mis otros compañeras. Y conforme fue avanzando el tiempo y llegué a la U y todo eso, ya tenía un poquito más afectada la parte visual y ya pues tenía que meterle doble tracción al asunto y aprenderme de memoria algunas cosas que cualquier otro compañero simplemente lo leía en la partitura. Entonces ya por ahí tenía que hacer un esfuerzo extra, ¿no? Por la parte visual. Yo creo que también la parte de accesibilidad, metiéndonos un poco en materia, tal vez la U no estaba del todo preparada para recibir un caso como este y por ahí fui yo el que me tuve que adaptar. El que tuviste que hacer tus propias herramientas, quizá. Exactamente, sí, meterme con compas que me grababan las cosas en la grabadora periodística esta de cassette y poner a funcionar la memoria. Yo creo que agarré el toro por los cuernos porque sea como sea, pude ejercitar muchas habilidades adicionales haciendo esto. Pero en principio todo fue por un asunto de accesibilidad en la universidad. Claro, es comprensible. Si nosotros que estamos acá a tiempo completo en Costa Rica, sabemos que ese tema se las trae. Y pues ya que te metiste con ese tema, ¿verdad? Sí. ¿Cómo ha cambiado la situación ahora que estás en Barcelona? Primero, ¿qué te llevó a vivir allá? Uy, miras qué buena historia esa. A ver, yo he hecho un poquito para atrás la historia. Yo soy profesor de música. Yo me gradué de la Universidad Nacional como licenciado en Educación Musical y trabajé para el Ministerio de Educación un tiempo. Estuve 5 años trabajando para el MEP. Y el tema es que llegó un momento que por muchas razones ya estaba un poco saturado de mi trabajo. Terminé renunciando y resulta que aquí se mete un poquitito el tema del amor, ¿verdad? También. Oh. Porque resulta que yo tuve una pareja cuando entré a la U, cuando tenía 19 años. Y terminamos y duramos 13 años, contacto cero. 13 años. Y la cosa es que me contactó por Messenger y me dijo, estoy en Costa Rica, porque ella vivía en España. Tenía ya como casi 10 años de estar allá. Y, oye, ¿por qué no nos ponemos al día? No sé cuánto. Y fuimos a almorzar y el almuerzo, pues, hasta la fecha. Y la cosa es que yo ya tenía la espinita de España hace muchos años. Yo sabía lo que era España en términos de accesibilidad. Ya yo había tratado de contactar universidades. Yo ya quería ver cómo hacía para irme para España. Y bingo, que esta chica estaba viviendo en España.
Y esa motivación como que ayudó un poquillo. Sí, como que fue motor. Y entonces resulta que me dijo, yo no sé qué vas a hacer vos, pero yo en diciembre regreso a España, me dijo. Y yo, bueno, ok. Ay. En enero ya iba yo en el avión. Ah, cosita linda. Y ya son 3 años de estar por allá. Y no te digo que a veces la gente cree que es como el jardín del Edén, ¿verdad? Que uno se va del país y está ya como el paraíso, pero ha sido complicado también. ¿Cómo fue el proceso de adaptación? Eso te iba a preguntar. Vivimos al mismo tiempo. Ajá, sí. Sí, duro, ¿sabes por qué? Porque la ciudad está configurada diferente como están nuestras ciudades configuradas. O sea, hay otras señales físicas que estás percibiendo con tus sentidos de orientación. Bueno, hablo por mí porque yo tengo una discapacidad visual mucho más severa que la tuya. O sea, yo uso bastón siempre. Y puedo ver un poco, pero lo que veo no es algo en lo que yo me deba fiar, ¿ya? Sí, no es así como una herramienta que realmente sea útil. No, me puede servir para ver las líneas del paso peatonal, digamos, tal vez. Okay. Pero ya mucho más allá de eso no me puedo confiar mucho. Y a pesar de que sí, si bien es cierto, por ejemplo, las aceras en España son anchas y son rectas y o sea, uno tiene una excelente experiencia como peatón estando allá, aún así hay cosas que uno tiene que aprender a percibir, que son muy diferentes aquí. El hecho de saber que no hay un borde entre la acera y la calle, que todo es liso, que lo que se siente es un relieve entre la acera y la calle, y hay que aprender a sentir ese relieve con el bastón, hay que aprender a leer las señales que hay en el suelo con el bastón, las guías nos enseñan a interpretar qué es lo que quiere decir cuando los puntos están de una manera u otra. Como la guía podotáctil que llama uno. La guía táctil, sí. Porque digamos, aquí en Costa Rica yo estaba acostumbrado a usar el bastón para no irme entre una alcantarilla. ¿Me entiendes? O sea, el bastón era más que nada para no desnarizarte contra un poste de luz. Pero allá el bastón, además del obstáculo, también es para detectar las señales que hay en el suelo, los relieves. Ahí están los relieves muy bien marcados cuando estás en la calle o cuando estás en la acera. Para mí llegar al borde entre la acera y la calle es sentir el gran cañote así, ¿verdad? Una cuneta que llama uno. Sí. Ay. Y mi profesora de bastón, eso, por más que se lo traté de explicar, no lo entendía. Y no lo entendía, porque para ella simplemente es ahí así y ya. Pero la profesora de allá, digamos. De bastón, sí. Sí, porque es que está como desordenada la historia, ¿verdad? No, aquí la vamos armando, todo bien. Vale, perfecto. No, llegamos a... Bueno, cuando yo llegué a España, yo estoy viviendo en Cataluña, ¿no? En Cataluña se divide en 4 provincias que son Barcelona, Tarragona, Girona y Lleida. Yo estoy viviendo en la provincia de Barcelona, específicamente en una ciudad que se llama Mataró, que está a 35 minutos de Barcelona ciudad, en tren y en bus. Entonces, cuando yo llego a Cataluña, lo primero que hago es entrar en clases de catalán, que es el idioma oficial de Cataluña, que todavía se habla oficialmente y es muy importante para ellos el catalán, es su bandera, prácticamente su idioma, su lengua. Entonces yo me metí en clases de catalán primero para buscar contactos, para tener gente, para conocer gente, segundo para conectar con el idioma de ellos, porque ellos conectan muy bien cuando el extranjero se interesa en su lengua. Y resulta que en la escuela de catalán se pusieron en contacto con la ONCE, porque dijeron, tenemos un estudiante con discapacidad visual, auxilio. Ellos solitos. Sí. Cosa más divina. Ajá. Ellos mismos se pusieron en contacto con la ONCE, entonces llegó una profesora itinerante de la ONCE, que se llama Rosa Gallard, que fue como mi hada madrina, y ella empezó a hablar conmigo, y me dijo, sí, a pesar de que usted es extranjero, porque la ONCE se llama Organización Nacional de Ciegos Españoles, es solo para españoles. Sí. Entonces, a pesar de que usted es extranjero, si usted está estudiando aquí formalmente, la ONCE va a intervenir para que usted tenga un entorno accesible durante sus estudios. De igual manera es si usted está trabajando, la ONCE va a estar ahí siempre velando porque su entorno sea accesible. Entonces la ONCE metió las manos
y ya yo tenía en mi computadora los libros en formato Word y ya tenía los libros impresos en braille y todo lo que necesitaba, todos los apoyos que necesitaban. Ellos se reunían con mi profesora para explicar todo el asunto, toda la dinámica, se reunían con la directora de la escuela, hacían todo un trabajo. Elías, ¿cómo te sentiste con eso? Cuando llegó alguien así como a dar ese apoyo. Ay, yo hasta que se me paran los pelos, los que no tengo porque soy la pin. O sea, yo dije, o sea, es que esta gente no tiene ni idea de lo que esto significa. Ay, sí. No tenía la menor idea. Y eso que yo era un extranjero. O sea, lo que me estaban dando era como una migaja. ¿Me entendés? Y usted todo feliz con eso. Sí, sí, exacto. Claro, ¿quién no estaría contento? Y resulta, mira lo que son las cosas que, bueno, ya después, por dicha y por muchas cosas, logré sacar mi tarjeta de residente en España. Entonces, ya con una residencia, resulta que de pronto, como si todo hubiera conspirado, como si todos los astros hubieran conspirado, la ONCE tira una nueva normativa donde las personas extranjeras con residencia, como yo, podemos acceder a los servicios de la ONCE, casi como si fuéramos un afiliado. No todos los servicios, pero sí casi todos. Entonces, cuando eso se aprueba, yo me convertí en el segundo extranjero en Barcelona en recibir esos apoyos de la ONCE. Y fue una gran cosa porque imagínate, o sea, me dieron una profesora de bastón, me dieron un profesor de braille, me dieron una profesora de tiflotecnología, me ayudaron a instalar unas aplicaciones en el celular con una biblioteca de audiolibros grabados por personas humanas. Me dieron una aplicación de puras películas audiodescritas que no encontrás en ninguna plataforma digital. Una parte de mí piensa que están mintiendo. No. Es que suena tan... Tenía que decirlo, ¿verdad? Porque sí, suena como un apoyo increíblemente valioso. Sí. Que solo quienes estamos o convivimos en una condición así, convivimos con alguien, sabemos todo lo que esto puede significar, ¿verdad? Sí. Emocionalmente, ese nivel de empatía, creo que a la mayor parte de los costarricenses nos cuesta tan siquiera imaginarlo. Me dieron este mando, este control que tengo por aquí, que es para el semáforo, que digamos los semáforos no suenan aquí, digamos, como acá en San José que está el pollito sonando, sino que los semáforos están callados, porque si no todo el mundo se vuelve loco. Y si llega alguien, digamos, si hay un usuario de bastón con el mando y presiona un botoncito, el semáforo empieza a sonar. Y suena diferente cuando está en rojo que cuando está en verde. Entonces, solamente las personas usuarias de bastón tienen ese control, el controlcito. Solo los que tenemos el control en la mano lo podemos hacer. Hay algunas personas que no usan bastón que también lo necesitan, ¿verdad? Por cuestiones visuales y tal. Pero el tema es que el semáforo no suena hasta que vos lo presiones y están vinculados los semáforos con el mando. Y ese mando te lo da la ONCE también. Y también también me dieron acceso a cosas que no he aprovechado aún, pero me dieron acceso a cuestiones culturales, a cuestiones que ellos hacen ahí, ¿verdad? De deportes, que si yo me quisiera meter, yo podría entrar. Qué divino. Y cosas así. Entonces sí, pues tengo todo eso. Imagínate que mi profesora de bastón, yo me reunía con ella 3 veces a la semana. Nos encontrábamos en un lugar y hacíamos recorridos dentro de Barcelona, que para aprender a usar el metro, que para aprender a usar bien el tren. Me daba técnicas para aprender a abordar el metro, abordar el tren, cruzar calles, llegar a puntos específicos donde yo necesitaba ir usualmente, porque no te vas a aprender toda la ciudad, sí, pero por lo menos los lugares que son más frecuentes. Entonces todo ese trabajo lo hice con la profesora de bastón, con la TDR que llaman allá. Elías, ¿esto tenía un costo para vos? No, sí, totalmente no. La ONCE, para los que no estamos tan empapados en el tema, ¿es una institución gubernamental o es una institución privada? No es gubernamental, es una organización, pero sí tiene vínculos con el Estado. Con el Estado, sí, no es como que sea el gobierno, pero sí tiene algunos vínculos. La ONCE se financia a partir de una lotería muy famosa en España desde 1938, que son productos de lotería de la gente que, o sea, vos ves kioscos de la ONCE por todo lado,
de gente que está vendiendo. La gente que trabaja vendiendo, por ejemplo, en la 11, es gente que tiene una discapacidad reconocida en España. Okay. Que aparte de eso, también dan opciones laborales. Es un trabajo absolutamente formal y con todas las garantías y todas las cosas. Y ahí llega la gente que va caminando por la calle, que quieren hacer un rasca o participar en el cupón que se sortea esa noche o cualquier otro producto. La 11, sus principales fondos vienen de esa lotería. O sea, la lotería de la 11 es súper común en España, súper famosa. Y entonces, pues, de eso se financian. También de los tifloproductos y de otros servicios que ofrecen. Ok, eso sería como si nuestra Junta de Protección social, ¿verdad? Algo así. Brindara Algo así. Ok. Imagínate lo importante que es la cultura de la persona ciega en España. Sí, es que es otro nivel, ¿verdad? Sí. Hay que admitirlo. Mira, vos te fuiste hace 3 años, me decías. Sí. Cuando te fuiste, pregunta capciosa, desde el momento en el que te fuiste, ahora que estás por acá de visita, ¿has notado cambios en la accesibilidad en estos días que has estado por acá? ¿Has visto mejoras a nivel de accesibilidad en las aceras o en alguna cuestión? No he recorrido demasiado, siéndote honesto. Okay. Yo llegué del aeropuerto me fui para la casa de mi madre y prácticamente estuve en la casa con ella porque tenía casi 3 años de no estar con ella. Ayer me vine para acá, para Heredia, donde tengo todo mi círculo social, prácticamente porque viví 13 años en Heredia antes de irme para España. Y llegué ayer apenas, y ayer tenía un evento en la noche y después hoy ando pues en esto de visitar amigos y cosas así, pero no he caminado como para decirte. Sin embargo, antes de irme, yo sí recuerdo que para mí salir a caminar a las aceras era muy complicado porque había mucho obstáculo y todo lo que ya sabemos, ¿no? Sí, no, justo eso te iba a preguntar, porque si no has andado por acá en estos días, ¿verdad? No lo he notado porque no he salido mucho. Sí me sorprendió ayer que pasé con un amigo a un supermercado y cuando salimos había muchas guías marcadas en el suelo, lo cual me pareció muy bien. ¿Las has usado? ¿Las has usado? ¿Las usaste anoche? Anoche la usé, sí. ¿Son iguales a las que hay en España? Se siente igual, se siente igual en el suelo, sí. Okay. Lo que sí sería bueno es que hubiera gente capacitando a la persona, al usar el bastón blanco, cómo usar esas guías. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa cada cosa? Porque si no se convierte en un elemento decorativo o en un elemento como para que la gente diga, uy, vean qué accesible que es tal cantón, ¿verdad? Porque tiene guías puestas. Yo una vez, antes de irme para España, recuerdo que yo vivía en Mercedes Norte, iba caminando con la guía de una acera y en medio de la guía había un cable de estos que ponen diagonales así. Ay, sí. Y yo digo, pero estaba justo donde pasa la guía, entonces ¿para qué tiene la guía ahí si eso no lo detecta el bastón? Sí, eso es toda una situación. Yo creo que a nuestros amigos y amigas que nos están viendo, nos están escuchando por ahí, vamos a coincidir en que es toda una situación. Acá tenemos estas guías que llamamos podotáctil, que nos llevan directamente a la cuneta, ¿verdad? O que nos llevan directamente al poste, o que falta un cuadrito de la guía y en ese cuadrito está un poste de alumbrado público, tal vez de concreto, ¿verdad? Y es que, Diana, no es un asunto, de verdad, yo no quiero que se piense que yo vengo aquí a hablar de que allá bien, aquí mal. No, porque hay cosas que aquí estamos mejor y ahorita te los voy a comentar. Pero yo sí siento que, por ejemplo, ahora lo que estamos hablando de que qué emocionante escuchar esto de todo lo que la ONCE ofrece, es que eso es lo que nosotros merecemos. Es que esas son cosas básicas que todas las personas tenemos derecho a tener. O sea, imagínate lo mal acostumbrados que estamos a no tenerlas, que nos emocionamos cuando nos las dan. Qué triste, ¿verdad? Sí, es casi como si no las mereciéramos. Exacto. Como si no lográramos concebir que tenemos igualdad de derechos. O sea, ya lo hemos culturalizado tanto que nos sorprendemos y nos emocionamos. Es que no debería ser así. Es que esas cosas simplemente nos corresponden porque son derechos humanos. Y es que justo ahora que estás hablando de esto, hace un rato estábamos en la fundación conversando de que muchas veces se dice que necesitamos sensibilizar a la gente con cuestiones de discapacidad o de condiciones, y no es sensibilizar, es nada más de hacer conciencia, porque no necesitamos que nos digan,
ay, qué triste, ¿verdad? O, No, qué no. feo. No, necesitamos que conciencia, ¿verdad? No, con ese pobrecito, no, no ganamos nada, ¿verdad? No avancemos. Y lo que te quería decir a favor de Costa Rica, y es que con todo esto que la ONCE ofrece, que está muy bien y todo, aún así la persona con discapacidad visual en España está muy sectorizada. Ah, ok. Está muy sectorizada por la ONCE. O sea, ves a una persona ciega en España y la relacionas con la ONCE. Ves a una persona ciega en España, inmediatamente mucha gente cree que esta persona se dedica a vender lotería de la ONCE. Entonces, también a nivel de percepción ciudadana, España tiene todavía un camino por seguir recorriendo, porque todavía se arrastran algunas creencias sobre las personas con discapacidad visual, y yo siento que aquí estamos un toque más avanzados en ese sentido, porque no estamos sectorizados como ellos. Como no tenemos un cobijo como el que ellos tienen, andamos por ahí, hay gente estudiando economía, hay gente estudiando derecho, hay gente estudiando música, hay gente estudiando, y estamos metidos dentro del aparato laboral, y de repente como que en Costa Rica la gente, me parece a mí, que es más consciente que una persona ciega puede ser un político, puede ser un abogado, ¿verdad? Una psicóloga. Entonces como que allá me parece que cuesta más ver a la persona ciega metida en un porcentaje tan alto en el aparato laboral. Como que hay un poquitillo más de asistencialismo, me parece, en España. Sí, y es que tiene todo el sentido del mundo, ¿verdad? El hecho de contar con ese abrigo, por decirlo de alguna manera, probablemente es también parte de la causa, ¿verdad? Sí, me parece que Costa Rica ha manejado mucho por el camino de la universalidad. Y España ha manejado mucho por el camino de la inclusión. Que son dos términos completamente distintos. Sí. De repente todo esto de que las rampas, de que los manos, de que las guías, todo eso está maravilloso. Costa Rica no se ha ido mucho por ahí. Costa Rica se ha ido más como por la universalidad, como todos estamos como en las mismas capacidades, y ¿verdad? Yo creo que vamos por diferentes vías. Tal vez un poquitito más de universalidad falta allá en España, y tal vez un poquitito más de inclusión falta en Costa Rica, de accesibilidad. Un intercambio es lo que tenemos que hacer entonces, para hablar un poquito. Sí. Pero más o menos como por ahí está el panorama. Hace unos días estaba escuchando unos comentarios de una profesional en arquitectura, y ella expandía el tema sobre la inclusión y el diseño universal. Y ahí aprendí un montón, porque era como, no es que tenemos el edificio, vamos a hacer un edificio, que montamos la maqueta o los planos para X edificio, y después incluimos una rampa, y después incluimos un elevador, incluimos un letrero en braille. Entonces el análisis era, ¿por qué mejor no hacemos un edificio que funcione para todos, ¿verdad? Exacto, no es que le hacemos una rampa al usuario de silla de ruedas, o que le hacemos, sino que usemos una entrada que pueda utilizar todo el mundo, ¿verdad? O la mayoría. Obviamente siempre van a existir más particularidades de las que quizá podamos imaginar, y creo que tiene que ver justamente con eso que decías, ¿verdad? Que a veces se incluye, que entonces queda ahí como metido a la fuerza, ¿verdad? La adaptación. Sí, una cosa es adaptar un producto y otra cosa es hacer un producto que sea accesible para todo el mundo. Exacto, y al fin y al cabo, una de las itinerantes con las que estuvimos en algún momento en la fundación nos decía, es que no es como que le haga daño a las personas que no tienen una condición visual particular o especial, o como quiera llamarle a la gente, ¿verdad? Sí. No le va a hacer daño el hecho de que el acceso al edificio esté ya adaptado, llama uno, ¿verdad? O sea, ya inclusivo, o ya sea universal. No es como que, no, es que yo no puedo subir por la rampa. Por lo general, ¿verdad? Si el diseño se hace de manera universal, pues realmente no es como que va a afectar. Una persona que no tenga retinosis, una persona que no tenga un daño en el nervio óptico, pues no le va a hacer ningún daño, ¿verdad? No va a salir afectada porque tal vez las instrucciones se den de manera auditiva, o porque ya exista el material en Word y que sea fácil acceso para los lectores de pantalla.
pero a veces se hace ya al final y entonces queda como medio montado todo, ¿verdad? Sí, exacto. Entrando en estos temas, quería preguntarte, en tu día a día, ¿qué herramientas tecnológicas usas para ayudarte en tu transitar o en tu diario vivir, en la rutina de Elías? Bueno, mira, yo creo que estamos todos enviciados con el teléfono celular, el teléfono móvil. Y yo no sé si hasta cierto punto es peligroso, porque hace poco, yo no sé si, bueno, alguna gente sabrá, hubo un apagón en España. Ajá. Un apagón de electricidad, pero así monstruoso. Sí. O sea, se fue el internet, se fue la telefonía, se fue todo. No podíamos llamar ni al número de esto de emergencias. Okay. Y resulta que ahí nos dimos cuenta de lo dependientes que somos todo el mundo, no solo nosotros, sino todo el mundo de la tecnología. Y nosotros hasta cierto punto un montón, porque las personas ciegas últimamente estamos muy aferradas al celular. Claro. Para todo. ¿Y qué pasa si aquí tengo mi aplicación con libros y de repente no tengo la aplicación? ¿Cómo voy a leer libros? Entonces ahí la importancia, por ejemplo, leer el braille. Ajá. Que yo, por ejemplo, tuve muchísima resistencia durante mi vida a leer braille, porque yo decía, ¿para qué necesito el braille si tengo el JAWS? ¿Verdad? Fui a la Helen Keller en el 2010, para ver si me daban clases de braille. Me dijeron que no, porque todavía tenía un remanente visual. Ay. Muy funcional. Yo le cuento eso a alguna gente por allá y se mueren de risa. Pero eso es un asunto muy común acá. Y sí. Perdona que te interrumpa, pero lo mismo sucede con, por ejemplo, una hipoacusia. Es como, no, todavía no estás, y lo digo realmente con respeto, sé que tal vez no suena así, pero no estás lo suficientemente sorda, Diana, como para poder aplicar para tal herramienta. Y uno se queda así como, pero es que yo siento que sí, ¿verdad? Porque a veces uno siente que sí. Sí, y además, o sea, por favor, si alguien de Helen que te está viendo esto, ojalá que eso lo hayan cambiado, porque tenemos que conectar con la cuestión de que la retinosis es progresiva. Vas a perder la vista y tienes que estar preparado para ese escenario. Tienes que estar preparado para ese escenario. La persona tiene que estar preparada. Porque si no, después ya tiene que andar uno corriendo contra el reloj. Yo ahora estoy aprendiendo a leer braille en la 11 y voy a pasito de tortuga. Pero bueno, el celular lo uso mucho con muchas aplicaciones, con el famoso Be My Eyes, que describe las cosas. Hay otras aplicaciones que describen imágenes, que describen fotografías que vos que tomás y te la describe. Las aplicaciones estas de taxis. Todo esto funciona mucho, pero creo que también tenemos que trabajar mucho la parte de movilidad. No depender de la tecnología tanto, porque la tecnología se puede quedar sin batería, se puede quedar sin electricidad, se puede quedar sin señal, y después ¿qué vamos a hacer? Pero sí, usualmente uso mucho el móvil, y estoy tratando también de ser muy consciente de mi movilidad, de mi técnica de bastón. No sé. No, pero eso está genial. Y quiero destacar eso que dijiste, porque probablemente nos están viendo papitos, mamitas, cuidadores, y a veces es un poco complicado, en especial cuando son niños o niñas o adolescentes, el entrar en conciencia, la persona que tiene la condición, y su red de apoyo, ¿verdad? A veces es como, no, pero es que ella todavía es súper funcional. Pues aprovechemos, ¿verdad? Y tratemos tal vez de ir adelantándonos un poco. Por ejemplo, ahora Lía nos decía del braille. Ok, ya es complejo estar uno en una condición, por ejemplo, de una pérdida visual progresiva, como por ejemplo por retinosis. Y van a haber emociones, va a haber a nivel psicológico un proceso de luto, de mi pérdida de independencia, o todo lo que viene con este paquete, ¿verdad?, de experiencias de vida que se empiezan a transformar cuando uno empieza a sufrir una pérdida, por ejemplo, visual. Entonces, qué bien ahorita que todavía existe un remanente, una funcionalidad, qué bien el empezar a aprender algo que después me va a ser súper útil, porque a veces la gente, tal vez con los niños, quieren como, no, pero es que todavía ve, entonces ya cuando no vea empezamos el braille, cuando no vea empezamos la movilidad. Un día hablábamos en otro de nuestros podcasts y nos decían que hay dos maneras de aprender movilidad, orientación y movilidad, que se le llamaba antes. Una es con dolor y una es sin dolor. Ajá. Entonces una es cuando uno todavía tiene un remanente y uno, aprende la técnica del bastón y puede aprenderla tal vez, en el caso de que sea una situación progresiva, ¿verdad? No algo con lo que se nace. Tal vez puede uno aprender, el arco va así, el bastón se toma así, esta puntera, esta otra, mira con cuál te sentís mejor. Y uno aprende y uno todavía puede ver o puede seguir un modelo del profesor de movilidad. La otra forma es esperarte a que
a que la condición avance, progrese y después ya se vuelve tal vez un poco más complejo, él ya no puedo ver lo que me está enseñando la maestra. Y las técnicas dentro de casa también, que eso no lo toqué antes, que de cómo usar la cocina, el doblar la ropa, o sea, manejarte dentro de entornos físicos también, interiores, o sea, todo eso aprenderlo en el momento que tiene que ser. Claro, aquí también se pone delicado el asunto porque entra el tema de la aceptación, el tema de, primero de la persona que lo vive directamente, que yo ya pasé por ahí también, por cierto, cuando era adolescente era como que yo no, había una parte de mí que no quería usar el bastón porque decía que todavía podía ver, ¿verdad? Y todo este asunto. En mi caso, mi familia sí me animaba a hacerlo y yo pues tenía un poquito de resistencia, se me fue quitando como a los 17, 18 años, por dicha, pero hay una resistencia. Hay algunos casos en algunas familias que también la familia tiene problemas de aceptación con respecto a su hijo, a su hija o a su hermano, y incluso alimentan el discurso de, ay, no, pero es que ella todavía puede ver, y ella es un caso diferente porque ella no está perdiendo la vista. Sí, o tal vez se queda en esta etapa, tal vez no le avance esa, y en ese tal vez sigue avanzando, ¿verdad? Y a veces se pierde tiempo, por decirlo de alguna forma. Te quería preguntar, ahora que mencionaste eso, ese proceso de aceptación, por ejemplo, al uso del bastón, ¿tuvo algún motivo en especial o se dio de forma natural de que vos fuiste como madurando el pensamiento o hubo algo? Porque muchísimas veces hemos tenido gente que nos dicen, bueno, yo empecé a usar el bastón cuando me golpeé muy duro, ¿verdad? Por ejemplo. Solo de golpe se aprende, dicen. Eso nos dicen también, ¿verdad? No, es que yo era un chico muy, muy vanidoso en mi adolescencia, siempre preocupándome por cómo me veía, siempre preocupándome por estar rodeado de amigos. Quería tener una novia. Yo decía, si tengo un bastón no voy a tener amigos y no voy a tener novia. Eso es lo que yo pensé, esa era la lógica que yo tenía. Ya la vida después se encargó de mostrarme todo lo contrario. Y mucho venía por ahí. También yo tengo un hermano mayor que también tiene retinosis. Y él se lo tomó muy bien. Él fue súper disciplinado. De los 12 años empezó a aprender todo. Lo que vos estabas diciendo justo que hay que hacer, él lo hizo. Y bueno, yo como por rebeldía o por no sé, no quería parecerme a él y también me tomé muy diferente a como él se lo tomó, porque somos personas diferentes. Sí. Y yo reaccioné diferente a como él reaccionó y es absolutamente válido y no me quiero ahora pegar latigazos por eso. No. Pero verás que la música tuvo un papel por ahí importante en la aceptación y en el paso de agarrar el bastón, y fue que a los 16 años una profesora de canto me becó en San José. Entonces yo tenía que ir de Esparza a San José una vez a la semana a clases de canto. Mi papá me acompañaba a ir. Yo era menor de edad y bueno, no me sabía manejar muy bien, no conocía San José. Hasta que llegó un momento donde él dijo, Elías, yo no lo voy a poder seguir acompañando porque no puedo seguir pagando todas las semanas 2 pasajes de San José ida y vuelta. Va a tener que ir usted solo. Así que ahí me tocó la fibra más sensible que tenía, porque era o agarra el bastón o no lleva clases de canto. Sí, espada y pared, ¿verdad? Ajá, entonces totalmente. Entonces, bueno, yo primero agarraba el bastón, lo enrollaba, me lo metía en la mochila, me iba a agarrar... Sí, ahí no sirve tanto, ¿verdad, Elis? Me iba a agarrar el bus. Y cuando me bajaba en San José, sacaba el bastón. Okay. Porque yo decía, aquí nadie me conoce. Claro, porque yo tenía la vergüenza esta tonta de que me vieran las personas que me conocían. Y yo pensaba, seguro voy a caminar por la acera y los vecinos van a decir, ay, ahí va el hijo de X. Ay, ¿verdad? O cosas así. Y a veces pasa, a veces sí lo dicen y uno los escucha. Y para mí es súper incómodo porque volvemos a lo mismo. Yo era un adolescente que me preocupaba mucho por el que dirán, la imagen y bla, bla, bla. En San José yo lo sacaba y cuando ya iba de camino a Esparza, lo volví a guardar. Pero fui poquito a poco. El simple hecho de haberlo sacado ya fue un paso. Y yo me acuerdo perfectamente cuando yo volteé a ver hacia abajo y me vi con el bastón y yo no lo podía creer porque para mí era impresionante estarlo usando. Y me recordó mucho una vez cuando yo era pequeño y vi por la ventana de un carro a un señor ciego que iba caminando con el bastón
yo mismo me pregunté, ¿cómo hará? Ah, cosita. ¿Cómo hará? Lo que mucha gente se pregunta cuando ahora me ve a mí. Ajá. Sí. Y me acordé de ese momento cuando vi el bastón y bueno, con todo el orgullo y con todas las cosas que tenía encima fue mi primer paso. Y ya después, cuando fui madurando en el sentido de que fui teniendo más años, me refiero, 20, 21 años, yo dije, bueno, aquí ya no me queda de otra, o yo uso el bastón o no puedo caminar por la calle. Sí. Entonces ya fue como una cuestión de necesidad, hasta que ya me di cuenta que más bien es un gran compañero, que gracias a él puedo andar literalmente por todo el mundo. Ajá. O sea, me vine desde España solo el sábado, viajo de España a Costa Rica solo, y el bastón es un arma poderosísima que tenemos, que nos abre puertas, que es un imán de respeto, sea como sea también, y te va a ayudar a abrir un montón de puertas. Entonces, pues todo bien. Tengo que preguntar después de este último comentario si hay personas con baja visión o con ceguera que están por ahí escuchándonos y dicen, bueno, yo siento que a mí me gustaría hacer algo así también en la vida, tal vez en una cuestión artística o en otra ocupación o profesión, siento una vocación, pero es que con esta condición visual a mí se me complica y yo cómo voy a lograrlo y cómo voy yo a estudiar y yo ni tan siquiera sé usar el bastón todavía, y estoy segura que hay gente que nos está viendo y tiene todo esto en la cabeza. ¿Qué les podemos decir, Elías? Así como cuando vos viste por la ventana a ese señor que iba con bastón y dijiste, uy, ¿cómo hará? Ahora tal vez hay gente que nos está viendo, nos está escuchando y dicen, uy, ¿cómo hará Elías? ¿Qué le echamos a esa receta para lograrlo o para tener la fuerza o para salir de la zona de confort? Todas estas preguntas, decime algo. Decirle algo a todas estas amigos que nos están. Qué responsabilidad más grande. Pues no sé, yo creo que es un trabajo que empieza por uno mismo, tal vez. Me parece que es como simplemente primero quererse. Creo que quererse a uno mismo, respetarse, admirarse a uno mismo, aprender a que no es un tema de egolatría ni narcisismo, ni mucho menos. Que yo, dicho sea de paso, creo que hay mucha confusión con el amor propio. Se confunde mucho el amor propio con eso es un juego vivo. Yo creo que uno tiene que aprender a amarse, aprender a reconocer sus pequeñas victorias, por más pequeñas que parezcan en el día, quererse y el aceptarse. No, bueno, es que aceptarse a veces suena como a resignación, ¿verdad? Yo pienso que es como simplemente quererse uno mismo con todo lo que uno es y listo, y conectar con lo que uno tiene para trabajar y no con lo que no tiene. Okay. Yo creo que mucha clave va por ahí. O sea, ¿qué gano yo pensando en las cosas que no tengo? Gano frustración, gano desesperanza, gano tristeza, gano represión. Pero si yo conecto con lo que puedo hacer, conecto con que puedo cantar, que puedo hacer cosas con mis manos, que puedo caminar, que puedo solicitar ayuda. ¿Quién no necesita ayuda en la vida, en algo? Al final somos seres que trabajamos en colectivo desde que empezamos a caminar por la tierra. Yo creo que es eso. Yo creo que el asunto es quererse a uno mismo y conectar con lo que uno tiene para trabajar. Claro, suena, yo lo percibo, ¿verdad? Y cada cabeza es un mundo. Yo escucho todo lo que me estás diciendo. Yo digo, es como una receta. Yo me imagino yo en una cocina diciendo, ay, no puede ser, no tengo zanahoria, quería hacer un pan de zanahoria. Uy, pero si yo veo que por ahí tengo unos bananos, entonces es como, pero puedo hacer pan de banano. Pero a veces en la vida uno se queda así, se queda, ay, no puede ser, no me están funcionando bien los ojos, estoy perdiendo la visión. Ah, pero tengo esto y esto que está bueno, entonces puedo hacer tal otra cosa, ¿verdad? Entonces... Exacto, lo acabas de ejemplificar perfecto. De hecho, me acordé que a veces estando allá, yo extraño mucho el pinto. Ajá. Entonces llego y hago un arroz y lo echo en el sartén y agarro una lata de frijoles y se lo tiro encima y ya le había hecho la cebolla y el ajo y no sé qué. Y no tengo salsa Lizano, pero bueno, es lo más cercano que tengo. No tengo natilla, pero agarro un yogur griego, que sabe a natilla a veces. Y es lo más parecido, no tengo plátano maduro, pero agarro un banano. Sí, y es que esa es la vida, ¿verdad? Y con lo que tengo, ay, es que no tengo una salsa Lizano, qué desgracia, ¿verdad? O sea, hay que trabajar con lo que se tiene. Qué buen ejemplo de la cocina, me gustó mucho. No, sí, es que tengo hambre. No, mentira. No, es que a veces... tengo hambre. Qué bueno. A veces uno se queda... Casi vamos a eso.
A veces uno se queda llorando por la salsa que no tengo y dice, me van a poner malos los frijoles y el arroz y no voy a hacer el pinto por estar llorando porque no tengo la salsa que yo quería, ¿verdad? Y así funciona con la vida. Mira. Y no es fácil, perdona que voy a hacer un pequeño cierre porque sé que el tiempo es oro, pero, o sea, tampoco se puede, no es que estemos tratando de minimizar el hecho de no tener la vista porque es ese sentido que socialmente nos enseñaron a utilizar más en la vida. Y bueno, y a veces es complicado jugársela con otros sentidos, pero hay que conectar con eso, con esas ventanas, con esos canales con los que nos conectan con el mundo. Sí, no, que dicha que lo aclaraste, ¿verdad? Sí. Porque sí, tampoco es como algo pasajero y de nada más minimizar, porque si pasamos al otro escenario en el que minimizamos, pues estamos completamente invalidando, ¿verdad? Ignorando el sentir. Sí, porque es como, perdón que toque el micrófono. No. Es como mucha gente que a veces le dice, ay, me da un colerón, porque a veces que hay gente que me ha dicho, bueno, yo también estoy como usted. Ay, sí. Yo tengo miopía. Ay, sí. Y yo, usted no anda... No es lo mismo. O sea, no es lo mismo. Sí, no es una cuestión de minimizar. Se reconoce la dificultad que representa, no por no tener vista, sino porque el entorno está hecho para la vista, para verlo, para usarlo, para que casi todo lo que hagamos es ver, es viendo. Pero sí, lo que quiero recalcar es eso, que lo que queremos recalcar es eso, que hay que conectar con lo que se tiene y saber que es muy importante también contar con otras personas. No tiene nada de malo. Esas personas también pueden contar con nosotros para otras cosas. Claro. Y ya está. Sí, esa red de apoyo. Elías, antes de que se nos vaya el tiempo, quiero 2 cositas más. A ver. Quiero que me contes del plan a futuro. ¿El plan a futuro? Sí, tu plan a futuro. ¿Cómo te ves? El plan a futuro es buscar dónde almorzar. Ok, este es el futuro más cercano y me emociona un montón ese plan, Elías. Pero además de esto, ¿cómo te percibís vos? ¿Cómo te ves dentro de unos años? ¿Qué es lo que Elías quiere hacer? Ay, qué lindo. Dentro de unos 10 años yo voy a ser un señor de 40 años y estoy construyendo un proyecto musical que es una super utopía, pero que es una utopía que me hace caminar y que me hace levantarme todos los días con ganas de levantarme. Estoy trabajando en la ONCE, en un puesto de atención al cliente, pero con opciones de mejorar laboralmente. Mi objetivo es ubicarme en la industria musical dentro de España. Estoy trabajando en función de eso. Estoy tratando de buscar mi comunidad, mi público, el público que le interese el tipo de música que hago yo y la idea de mis canciones. Y sobre todas las cosas, estar tranquilo, como te dije al principio de la entrevista, tratar de pasármela bien y de seguirme levantando todos los días con las mismas ganas. Y ya, yo creo que va por ahí, y venir un poquito más seguido a Costa Rica, porque tenía casi 3 años de no venir y es tan lindo llegar y encontrarse gente tan sonriente y gente que te cuenta chistes. O sea, allá la gente es un poquito más seria. No, yo los adoro, mi gente de allá también, pero son diferencias culturales. Son diferencias, sí. Y hay una cosa que yo agradezco mucho de la gente de allá, que es que son muy directos para hablar. Sí. Te dicen las cosas así, no, sin medias tintas. Pero es que el costarricense es tan pura vida, de verdad. Suena muy trillado, pero es cierto, y somos tan amables y tan sonrientes, y eso me hacía mucha falta, sentirlo y respirarlo, y bueno, pues eso. Es un sello que yo creo que tenemos, sello Tiquicia. Elías, ¿a dónde podemos escuchar tu música? Bueno, me pueden encontrar en Instagram y en Facebook como Elías Gondi. Gondi lo escribo con Y al final. Es la combinación entre González y Díaz. Gondi. Y la Y es al final de Gondi, en vez de latina. Me pueden buscar en Spotify, en Apple Music, en Amazon Music, en cualquier plataforma digital que utilicen para escuchar música. Ahí me pueden escuchar. También tengo un canal de YouTube, tengo un canal de TikTok y tengo un álbum que grabé hace unos años que se llama Aviones de Papel, que tiene 10 canciones,
y estoy actualmente en España grabando un álbum que se llama Seis Mundos, que ya tiene 2 sencillos lanzados, uno que se llama Seis Mundos y otro que se llama Eso que Importa, que son 2 colaboraciones, una con un cantautor chileno llamado Felipe Ortubia y otra con una poeta uruguaya llamada Bettina Perdomo, y más 2 sencillos más que también están pues publicados en las plataformas, y así me pueden buscar como Elías Gondi. Ojalá que me puedan seguir y que se unan a este camino si les gusta. Lindísimo, lindísimo, y por ahí vamos a estar siguiendo a ver qué más tenés para nosotros y qué sacás y repasando qué es lo que ya está en esos álbums. Elías, muchísimas gracias por el tiempo, por instruirnos, porque realmente uno aprende con estas conversaciones, y ese es el fin del podcast, ese es el fin de la fundación que tenemos. Uh-huh. Gracias, porque hemos aprendido que no son solamente las leyes o las herramientas o la guía táctil que está o el aparato para el semáforo. Tal vez no tengamos todo eso acá, pero sí podemos crecer en otras cosas, como en la parte de empatía, en la parte de respeto. Totalmente. Tal vez la ley no va a salir para mañana cambiando algo, pero como sociedad sí podemos mejorar muchísimos aspectos. Podemos sensibilizar, que hablábamos, ¿verdad? O podemos más bien como crear conciencia y no incluir o adaptar, no solamente eso, sino ir un paso más allá y crear opciones que sean universales, ¿verdad? No solamente ahí, pues agregar algo al final, mira, por aquello de que venga una persona con una condición visual, ¿verdad? Entonces, agradecerte tu tiempo. La barrera más grande es la actitudinal, entonces el trabajo, de ahí cobra tanta importancia el trabajo que ustedes hacen, y les agradezco por este trabajo, los felicito por este proyecto, gracias por incluirme en este caso, en esta entrevista, y espero que sirva mucho de lo que se ha hablado aquí. Y nada, pues muchísimas gracias por el espacio también. Gracias siempre a vos y gracias a nuestra audiencia. Nos vemos, nos escuchamos en otro episodio más de Fundavi Podcast, donde transformamos vidas en cada conversación.